Dinamita de los Redonditos de Ricota, porque fue citado ayer después de recibir una condena de 6 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: quiero decirlo como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la patita, hacerte la muertita, yo mascota de ellos no voy a ser nunca, así me den 6 años o 20 años o me condenen, dijo ayer en el medio del discurso Cristina Fernández de Kirchner. Titulamos el comienzo de la apertura de este programa, Interregno Preocupante. El interregno es un espacio de tiempo en el cual lo que ha muerto no ha terminado de morir y lo que ha nacido no ha terminado de nacer. Y es la sensación de preocupación que a mí me genera el clima que se generó ayer a partir de la condena a la vicepresidenta y la actitud de la vicepresidenta y lo que viene sucediendo ya de los días previos a la condena de la vicepresidenta, lo que ha sucedido con el viaje de los ejecutivos de Clarín y varios jueces al Lago Escondido y todo el clima que se viene generando de enrarecimiento político. Se esperaba que la vicepresidenta fuera candidata y tuviera fueros, por lo cual el fallo, una vez que sea confirmado por la Cámara de Casación, nunca sería a cumplir. Siempre sería un fallo declamativo, un fallo histórico, pero no un fallo práctico. La decisión de la vicepresidenta de no presentarse como candidata a ningún cargo electivo en las elecciones del año próximo, es decir, a partir del 11 de diciembre, ser una simple ciudadana sin fueros y poder ir presa, crea una situación, en mi juicio, preocupante, en el sentido de que parece ser que nos vamos a enfrentar a una situación compleja, inclusive yo diría de cierta reminiscencia, por lo menos me transmite a mí, del año 2002. Vamos a entrevistar, después de que termine esta apertura y hagamos las actualizaciones clásicas de los informativos Clima y Tránsito, entrevistando a César Milani, quien dijo: a esta altura creo, dijo esto en un tuit, a esta altura creo en lo personal que ya no existe salida pacífica a tamañas injusticias y semejante convivencia del partido judicial con el poder económico y mediático. Sea en el corto o en el largo plazo, esta situación terminará de la peor forma. Esto dicho por un general del ejército que le tocó comandar su fuerza cuando Cristina Kirchner era la presidenta del país. Sea en el corto o en el largo plazo, esta situación terminará de la peor forma. El interregno es uno de los, podríamos decir, conceptos que utilizó probablemente el más famoso epistemólogo de la ciencia, historiador norteamericano Thomas Kuhn, que publicó en el año 1962 un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, The Structure of Scientific Revolution, que es un clásico canónico que se enseña en ciencias sociales. El planteo de Kuhn es que las sociedades, a través de la ciencia, no progresan de una manera uniforme, sino a través de 2 fases, una en la que se llega a un consenso, una síntesis, no hay interregno, la comunidad acepta una visión sobre las soluciones adecuadas y se crea lo que se llama un universal. Es universal, es decir, todos comparten de que esto es lo verdadero. Kuhn lo llamaba paradigma. Paradigma implica compromisos compartidos de una comunidad en función de una idea, tanto teórica, ontológica, de creencias, de culturas, lo que vulgarmente hoy se llama relato. Para Kuhn los relatos o los paradigmas se desgastan, crecen, se desarrollan y mueren, y cuando están muriendo viene otro paradigma a desafiarlo. Ahora hay un interregno. En ese interregno el paradigma dominante perdió fuerza, pero todavía no ganó, no llenó completamente el espacio vacío el paradigma siguiente. La idea de interregno, como su palabra lo indica, es entre reinos, o sea, entre de inter en latín y regnum, que sería reinado, soberanía, pero que vale para cualquier gobierno, indica una situación de desorden que generalmente se produce, guerras civiles, de sucesión, vacíos de poder a ser llenados, en el caso de los estados medievales, por la invasión de un poder extranjero o la emergencia de un nuevo poder interno. Ese es el temor que a mí me genera la situación
de interregno en el que estamos. Se presumía, como decía al principio de esta apertura, que la resolución a la condena a Cristina Kirchner iba a quedar simplemente en el terreno de lo histórico y de lo declamativo, porque ella nunca le iba a tener que cumplir, teniendo fueros, se esperaba, como senadora. Ahora se crea una situación en la cual es probable que pueda darse lo que dice el general Milani, que sea en el corto o en el largo plazo esta situación terminara para peor, y vale tanto para los de un lado como del otro lado de la grieta. Vamos a hacer una reducción en la cantidad de audios que normalmente presentamos. Vamos a ir inicialmente con, a mi juicio, lo más relevante de lo que pasó ayer, que no fue la condena que era esperada y más o menos en la cantidad de años que ya se preveía, se hablaba de 6 años, sino la decisión de Cristina Kirchner, a mi juicio, decisión de presentar batalla, que es: no voy a ser candidata a nada. Escuchemos este audio de Cristina Kirchner. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. A mí me parece que esta es una declaración de presentar batalla. Espero que sea una batalla discursiva, que sea una batalla por una narrativa que conquiste a la sociedad a través del convencimiento y no como plantea el general Milani, con quien vamos a hablar en unos minutos más, de una forma violenta. Como dice él a esta altura, creo en lo personal que ya no existe salida pacífica, dice el ex jefe del ejército de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Ahora vamos a escuchar históricamente tenemos que hacer registro, todos lo habrán escuchado, en el momento que el tribunal dice se la condena a 6 años de prisión. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Parecían estacas los jueces que estaban allí al lado, a la derecha y a la izquierda del juez que le tocó leer la sentencia. Ahora, esto fue ayer. Ahora, hace 3 años, esto ya había quedado planteado cuando le tocó a Cristina Fernández de Kirchner de manera presencial, antes de la pandemia, de presentarse frente al tribunal. Esto es del año 2019 y esto es lo que había dicho. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron.
Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. A ustedes lo va a condenar la historia, no voy a ser candidata, y la discusión, finalmente volvemos a lo de Thomas Kuhn, es una discusión de paradigmas. Yo tenía la esperanza, todavía la mantengo, de que a fin de 2023 se cierre la grieta iniciada de manera más profunda con la crisis del 2002 y que la sociedad cambiase de humor. Y cuando digo cambiase de humor es reemplazarse un paradigma por otro, que era el paradigma de la polarización, por el paradigma del centro, del encuentro, de la moderación, como siempre marcamos como casi eslogan de este programa. O sea, lo que significaría realmente un proceso de evolución sería el fin de la etapa de la extrema polarización. Si la sociedad sigue en la extrema polarización, no vamos a salir de este encierro. La síntesis sería poder salir de esta polarización. En la medida que nos mantengamos en este interregno entre que la extrema polarización no acaba de fenecer y lo que sería la síntesis no puede nacer, vamos a tener un país del que solo podemos preocuparnos. Volvemos a la canción que citó la vicepresidenta sobre la mascota de los redonditos de ricota.